Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Hoy día les voy a presentar mi investigación sobre el estrés en la convivencia en la pandemia. Población y muestra. Mi población está conformada por 4 varones y una mujer, haciendo un total de 5 participantes. Encuesta. En mi encuesta tengo 5 preguntas. En la pregunta 1, que es, ¿qué te causa estrés con las alternativas? Trabajo, trabajos pendientes, dolor de cabeza, dolor de estómago y presión. Pregunta 2, ¿qué emociones te causa el estrés? Con las alternativas enojo, tristeza, nerviosismo, ansiedad y confusión. Pregunta 3, ¿cómo evitas tú el estrés? Mis alternativas son haciendo ejercicio, haciendo manualidades, descansando, jugando y cocinando. Pregunta 4. ¿Duermes con facilidad? Esta es una pregunta cerrada, con las alternativas sí y no. ¿Por qué se hizo esta pregunta? Esta pregunta se hizo porque se detectó que el estrés causa insomnio en las personas. Pregunta 5. Esta también fue una pregunta cerrada. ¿Tienes miedo a contagiarte del COVID-19 con las alternativas sí y no? Tablas de frecuencia. Acá organizamos las respuestas de las preguntas mencionadas anteriormente. Primera tabla, con la pregunta, ¿qué te causa estrés? La opción más votada fue trabajos pendientes. La segunda tabla de frecuencia con la pregunta, ¿qué emociones te causa el estrés? Las alternativas más votadas fueron enojo y nerviosismo. En la tercera tabla, con la pregunta, ¿cómo evitas tú el estrés? Las alternativas más votadas fueron jugando, descansando y haciendo ejercicio. En la cuarta tabla de frecuencia, con la pregunta, ¿duermes con facilidad? Las dos alternativas fueron igual de votadas, claro, con una diferencia. Y la quinta tabla con la pregunta, ¿tienes miedo a contagiarte del COVID-19? La alternativa más votada fue sí. Gráficos. Acá en esta parte de la investigación analizamos y interpretamos la información de las tablas de frecuencia. Primer gráfico, con la pregunta, ¿qué te causa estrés? Al 100% de mis encuestados les causa estrés los trabajos pendientes. Segundo gráfico, con la pregunta, ¿qué emociones te causa el estrés? Las dos emociones que causan el estrés fueron el enojo con un 60% y el nerviosismo con un 40%. Mi tercer gráfico con la pregunta, ¿cómo evitas tú el estrés? Este gráfico fue un poco variado porque mi muestra la componen jóvenes, adultos y niños. Las alternativas votadas fueron jugando, que frecuentemente son los niños, descansando, que frecuentemente son los adultos, y haciendo ejercicio, que son los jóvenes. En mi cuarto gráfico con la pregunta, ¿duermes con facilidad? El 80% de mis encuestados no tienen problemas a conciliar el sueño, aunque el 10% restante demora en dormir por su alta energía. No es que tengan algún problema, no es como la otra parte de mis encuestados, apenas tocan la cama y se duermen, como se ve en la imagen, sino que estos demoran en dormir por su alta energía. Y mi quinto gráfico y último, con la pregunta, ¿tienes miedo a contagiarte del COVID-19? El 100% de mis encuestados tiene temor a contagiarse del COVID-19, por lo que siguen los protocolos de seguridad. Conclusiones y recomendaciones. Mi primera recomendación es establecer prioridades de acuerdo al orden de importancia de la persona.
Para esto yo tengo dos métodos. Mi primer método es la regla de los 2 minutos. ¿En qué consiste? Lo que consiste es que si tienes un proyecto o un trabajo que lo puedes hacer en 1 minuto o en 2 minutos o más, lo debes hacer en el momento. No debes de dejarlo para después. Mi segundo método es establecer horarios y agendar tus pendientes. Mi segunda recomendación es manténganse en contacto con personas que puedan proporcionar apoyo emocional o otra índole, que frecuentemente es su familia. Tómese tiempo para hacer actividades relajantes para disfrutar, por ejemplo, juegos recreativos, deportes y lectura, siempre siguiendo las medidas de seguridad. Mi cuarta recomendación es evite pensar obsesivamente en los problemas. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que no se preocupe, sino en ocuparse en resolverlo. Y mi última recomendación es haga ejercicio con regularidad. Gracias por su atención.